centrales de Radio María en Madrid, con Germán García al frente del entramado tecnológico que hace posible que nuestra voz llegue hasta sus casas. A los micrófonos, María Luisa Luna y un servidor de ustedes, en un día en el que la Iglesia celebra la memoria de San Francisco Caracciolo. Pero antes de continuar, les recordamos que pueden encontrarnos en el correo raíces@radiomaria.es y en el podcast de Radio María. Nacido Ascanio, después de cursar los estudios propios de su tiempo, se hizo militar, pero contrae la lepra y promete a Dios dedicarle a él el resto de sus días si se curaba. El milagro se obró y pide la admisión en la Cofradía de los Blancos, en Nápoles, que se ocupaban de la atención caritativa a los enfermos, a los condenados a galeras y a los presos en las cárceles. En compañía de otros 2 hermanos, pone en marcha una nueva fundación que será aprobada por Sixto V y que el Papa llamará los clérigos menores. Además de los 3 votos comunes de la vida religiosa, se añade un cuarto consistente en la renuncia a admitir dignidades eclesiásticas. Nuestro protagonista emigró a España para fundar, pero tuvo muchas dificultades con el rey Felipe II. El Papa Clemente VIII intercede desde Roma y logra que el rey Felipe III autorice a Francisco fundar una casa en Valladolid y un colegio en Alcalá, que servirá para formar a los clérigos regulares menores. Durante toda su vida vivió una intensa actividad, desde la pobreza y una humildad fiel. El amor a Jesucristo fue tan grande que a veces era suficiente mirar un crucifijo para entrar en éxtasis. Murió a los 44 años en Nápoles, el 4 de junio de 1608. Imploremos la misericordia del Señor a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Francisco Caracciolo, y de la Santísima Virgen, la Señora de esta casa, para que se aplaque la violencia en Ucrania y acojan a todos los hermanos que están muriendo allí, fruto de una guerra estúpida. Y como a lo largo de estos días centenares de miles de personas están llegando a la aldea del Rocío, en Huelva, para participar en la romería de Nuestra Señora, que mañana por la noche será paseada por toda la aldea a hombros de los jóvenes salmonteños, nuestra oración de hoy no podía ser diferente a la que escuchamos a continuación. Dios te salve, Señora de la marisma, coronada en el cielo con 12 estrellas. En tus ojos se encierra la gloria misma. No dejes que me salga de tu vereda. Somos tus hijos, madre, no nos olvides. A ti acudimos, reina, a todas horas, para que nos proteja y siempre nos cuide. Todos los creyentes que amor te implora. Tú que estás en la altura, mira la tierra. Tú que estás en la altura, mira la tierra. Y a ese Dios del cielo ruega mi reza, que acaben para siempre toda la guerra y que el pan nunca falte en cada mesa. Alcánzanos, pastora, con tu cariño, que
allí sembrando amores por los senderos, encontremos a Dios, a ti y al niño, en un rocío lleno de rocieros. Salve, 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 salve. Dile al niño divino que está en tus manos, que derrame la gracia como un rocío sobre los corazones que son cristianos y en aquellos que nunca te han conocido. Consuela a los que lloran por los rincones, orienta a los que siguen malos caminos, purifica del odio a los corazones y que tu amor dé fuerza al peregrino. Tú que estás en la altura, mira la tierra. Tú que estás en la altura, mira la tierra. Y a ese Dios del cielo ruega y reza que acaben para siempre toda la guerra y que el pan nunca falte en cada mesa. Alcánzanos, pastores, con tu grito, que allí sembrando amores por los senderos, encontremos a Dios, a ti y al niño, en un rocío lleno de rocieros, y líbranos del mal, rocío, amén, amén, amén. Queridos amigos, decenas de miles de hermanos emigran voluntariamente para llevar la palabra de Dios a los lugares más recónditos. Solo en España son más de 15.000 los misioneros que se marchan al tercer mundo para llevar y consolidar la fe al tiempo que entregan su vida en ayuda de las personas que les son confiadas. Son numerosas las congregaciones religiosas que han sido creadas con este fin o que comparten otras actividades aquí con la vocación misionera allí, donde son necesarios, normalmente en países que son proveedores de migrantes hacia este primer mundo. En nuestro programa de hoy nos vamos a centrar en un instituto religioso, el de las misioneras combonianas, una congregación que está celebrando el 150 aniversario de su fundación. Hoy queremos dedicar nuestro programa a estas misioneras que se encuentran desplegadas por prácticamente todo el mundo. Nuestra primera invitada en el día de hoy es Sor María del Prado Fernández Martín, responsable de Acción Misionera. Sor Prado, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde del sábado. Hola, buenas tardes, gracias. Vamos a hablar de la congregación de este instituto religioso, la Congregación de las Misioneras Combonianas. ¿Cómo surgió? Háganos un poco de historia. Bueno, pues la historia es muy sencilla. El fundador, Daniel Comboni, un misionero, en 1860 y algo va a África. África en aquel momento vivía un momento muy difícil porque la mayoría de los misioneros morían por malarias, tifus y demás, y tiene que volver a su país porque casi pierde la vida. Entonces piensa cómo se puede mantener la misión y tiene una intuición, un plan que él llama para la regeneración de África, y en ese plan él intuye que lo mejor es poner institutos, crear institutos en las costas de África para poder aclimatarse y poder entrar luego a Sudán. Y así crea primero los combonianos en 1867 y 5 años más tarde él ve la necesidad de la mujer, porque sin la mujer la misión no avanzaba, y en el 1872 nos funda. 150 años son muchos años. Yo sé que es una pregunta que se puede convertir en algo muy simplista, pero
¿Qué valoración podemos hacer de la vida que ha vivido esta congregación durante todo este tiempo? Bueno, la valoración es muy sencilla, o sea, desde nuestro punto de vista es una congregación realmente querida por Dios, porque ya desde los inicios hemos tenido muchas dificultades, momentos muy duros, donde la congregación casi desaparecía. Y después de 150 años estamos aquí. O sea, quiere decir, si no es una fuerza especial de Dios que te mantiene, esto no se hubiera mantenido, ¿no? Y la valoración es que muy positiva, porque empezamos en Sudán y hoy estamos en 4 continentes y somos muchas, de muchas nacionalidades, o sea... Háblenos de esto. ¿En cuántos sitios están? Pónganos ejemplos. ¿Cuántas hermanas, cuántas religiosas lo componen? Somos 1.000 y algo, no llegamos a 1.100, ¿vale? Y hemos sido 2.000 y tantas, pero ahora mismo somos 1.000 y algo. Estamos en 34 países, en 4 continentes, sobre todo en África. Todavía tenemos una presencia muy fuerte en África, pero estamos también en Europa, en África, en América, quiero decir, y en Asia también. Y luego, hoy día, lo que la congregación tiene de particular es el rostro multicultural, porque somos de 31 congregación diferente. De 31 países. Sí, 31 países diferentes. Y eso, claro, te cambia totalmente el modo de ver y el modo de vivir, todo. Es curioso que estén en Europa una congregación que nace para ayudar y para hacer presente a Cristo en una tierra donde la gente no tiene nada, donde pues ahora están en la Europa opulenta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tan mal estamos los europeos? Vamos a ver. Comboni nos creó para África en ese momento, y las 5 primeras comunidades que tuvimos, 4 estaban en África y una en Europa, en Italia. Pero Comboni fue lo que nosotras llamamos un gran animador misionero. Él se paseó y se pateó toda Europa buscando sensibilizar a la gente y buscando financiación también para la misión. Y eso de la animación misionera es lo que nosotras vivimos aquí. Nosotras no tenemos casas aquí ¿qué te voy a decir yo? De colegios, de obras, ¿eh? Uh-huh. Tenemos solamente esta presencia de animación misionera, que es lo que yo hago. Que es contar lo que sucede para que sea un modo de resultar atractivo a gente que se quiere incorporar con ustedes. Que se quiere incorporar y que quiere ayudar. ¿Cómo están las vocaciones en este momento? Pues en este momento, digamos que aquí en España las vocaciones están, digamos, de capa caída, ¿verdad? Porque realmente no hay vocaciones. Las vocaciones hoy día vienen más de fuera, o de África o de América Latina. Aquí hay alguna de Italia y así, pero pocas, ¿eh? Pero en Europa, aquí en España, en concreto, pues me parece que hace ya 3 o 4 años que no hay vocaciones. Van a tener que ustedes montar alguna obra aquí para que la gente se dé cuenta. Sí. Porque todo lo que nos cuenta es de gente que viene de sitios. De hecho, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con una hermana que nació en Chad, que es una de las zonas de misión, y que ahora está de misión en otro sitio. O sea, seguro, ya no lo contará ella, que encontrarse con el carisma es lo que le ha hecho dar el paso adelante. A lo mejor aquí tienen que hacer algo así. Quería preguntarle sobre 150 años, este aniversario. ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas tienen previstas? Pues realmente hemos hecho bastantes cosas para las pocas que somos aquí. Iniciamos con una Eucaristía un poco así más a lo grande en el mes de enero. Y luego, aparte de encuentros con familias, amigos y demás, en febrero organizamos una conferencia que la pudimos realizar en las 3 ciudades donde estamos presentes, en Granada, aquí en Madrid y en Zaragoza. Y era una conferencia para hablar de nosotras, del carisma, de por qué estamos aquí, qué nos mueve y todo eso. ¿En Granada y en Zaragoza tienen algo similar a lo de Madrid? ¿Solamente una casa...? Animación misionera. Y aquí en Madrid la casa acoge también a todas estas hermanas ya mayores
que no pueden volver a la misión por circunstancias de vejez, de enfermedad, de ancianidad, y están aquí. O que tienen que venir a recuperar fuerzas. Alguna también hay así, de ese estilo, sí. ¿Y qué tienen previsto? Porque van a estar todo el año con la conmemoración de este 150 años. Sí, realmente es todo el año, pero aquí en España, en concreto, valoramos por muchas razones que nosotras íbamos a festejar, digamos, este 150 hasta el mes de junio. Y luego a partir de eso, pues haremos quizás alguna actividad, pero ya mucho más reducida. Lo gordo ya digamos que ya se ha hecho. También nos acompaña en los estudios centrales de Radio María en Madrid Sor Encarna Cámara Liébana, una misionera nacida en Jaén y que desarrolla toda su misión en Uganda desde hace un montón de años, ¿verdad? Sí, nací en Jaén, en un pueblo que se llama Villarrompardo, y llevo pues 38 años en Uganda. Desde el principio fui allí y allí estoy. Ahora mismo estoy aquí en Madrid para un tiempo de descanso y chequeos médicos y así. Sor Encarna, ¿cómo le llegó a usted el carisma de don Daniele Comboni? ¿Cómo conoció las misioneras? Pues la verdad que cuando era joven, antes de los 21 años, que pensé que quería hacer algo por los demás, no sabía dónde dirigirme y alguien me llevó a los misioneros combonianos. Y desde allí los combonianos me llevaron a las combonianas que viven en Arturo Soria un poquito más adelante y así las conocí. No conocía a otros institutos, yo no quería ser religiosa, yo quería ser una misionera, entonces se llamaba Misioneras Seculares, ¿no? Fui a una asociación que se llamaba AMS, Asociación de Misioneras Seglares, pero el planteamiento no me satisfacía mucho. Me hablaban de contratos de algún año y yo quería algo un poco más profundo y entonces por eso fui a las combonianas y allí me quedé. Le vamos a pedir que eche la mirada hacia atrás. ¿Qué es lo que le impactó de aquel encuentro con las misioneras combonianas? Pues que le decidió a dar el paso adelante. Desde el principio me recibieron muy bien. Eran unas cuantas mujeres jóvenes que estaban aquí, que venían ya de África, y me impactó la sencillez y sobre todo que como que no querían atraerme o cogerme, sino que me recibieron para ver quién era, me escucharon, pero no tenían ningún interés en que yo me quedara con ellas, ¿no? O sea, me impactó mucho que enseguida me hablaron de África, de las necesidades, y entonces yo pensé que eso era lo mío. Esta pregunta también se la quiero lanzar a Sor Prado. Una mujer de Ciudad Real, ¿cómo conoce a las misioneras combonianas? Pues yo no fue directamente porque en Ciudad Real ellas no están. Me dirigí a la delegación de misiones y allí pregunté al sacerdote, me preguntó, ¿tú qué quieres? Y realmente, bueno, tampoco tenía yo las ideas muy claras, pero un poco como Encarnita. Yo lo que quería era algo definitivo para toda la vida, ¿no? Y bueno, así me presentó las combonianas y vine aquí a Madrid y las conocí. Pero la vocación de servicio en ambos casos estaba firme, era algo sólido, ¿no? Parece ser. Querían entregarse a los demás. Sí, sí. Sí, la idea es de hacer algo. Quizás no tenían una idea muy clara, muy precisa de cómo era, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo veía África como en ese momento como que me parecía lo más necesitado, ¿no? Yo había estudiado enfermera y me parecía que, bueno, que con la profesión que yo tenía, pues podía ayudar mucho y por eso fue ese deseo de servir, ¿no? Y de ayudar. Continuamos con Encarna, Sor Encarna, ¿cómo surge Uganda? Pues nosotras, cuando decimos sí a las misioneras combonianas, tenemos un equipo general que está en Roma y son las que tienen una visión general y amplia de la congregación y te destinan según las necesidades. Yo cuando terminé los estudios de teología fui a Inglaterra para el inglés y te preguntan qué ideas tienes o qué países te gustaría. Yo pensé en Brasil, en América del Sur, porque por mis ideas y eso, yo creí que África era más conservadora,
pero después la carta que me llegó de destino fue Uganda, uno de los países más conservadores, y me daban razones que mi presencia era necesaria allí. En el momento que recibí la carta me puse feliz, ya no pensé más en América del Sur, y a los 2 años después del inglés me fui hasta ahora. Al llegar a Uganda, ¿ya se encontró otras hermanas que estaban allí o usted fue la primera? Sí, ahora, hace un par de años hemos celebrado los 100 años en Uganda. No fui la primera, por supuesto. De las hermanas llevaba mucho tiempo y gracias a Dios ya encontramos estructuras organizadas, escuelas, centros de salud, por todo el trabajo que han hecho ellas por todo el tiempo. Para una mujer de Jaén llegar a Uganda fue un impacto. Pues sabes que me habían hablado tanto de África que yo casi me la conocía. Pero bueno, sí que me impactó mucho. Me acuerdo que la hermana que me cogió el primer día a enseñarme un poco, me llevó por los poblados y llegamos a un sitio que yo creí que era el mercado donde vendían el grano y eso para los animales. Y después cuando le dije, bueno, ¿y cuándo vamos a ir al mercado de la gente? Dice, no, el mercado de la gente es este, ¿no? Entonces yo pensé, todo lo que he aprendido sobre África, cursos de inculturación, no me ha servido casi de nada porque hacía preguntas muy, muy estúpidas, ¿sabes? ¿Cómo ha sido su actividad a lo largo de estos años? ¿A qué dedica todas sus fuerzas? Mi formación es teológica. Yo hice la licenciatura de teología aquí en Madrid, en Santa Amaso, y después estudié un máster en doctrina social de la Iglesia, y casi siempre he estado trabajando en las parroquias, en el campo de la formación, campo de social. Solamente un periodo de unos 7 u 8 años estuve trabajando en una escuela, la escuela de maestros de una de las etnias donde está. Pero generalmente es a nivel de parroquia, de formación de catequistas, de líderes y sobre todo la labor social con la gente. Sí. ¿Allí cuántas hermanas son en la misión? En Uganda ahora somos unas 80, pero hemos sido 100... Porque tienen varios puntos, ¿no? Sí, tenemos bastantes misiones. Sí. Y en la que usted está, aparte de toda esta labor de refuerzo social para la población, ¿tienen algún tipo de actividad asistencial, colegios, hospitales? Donde yo estoy se llama Aboque, está en la diócesis de Lira. No sé si han oído, hubo un momento cuando la guerrilla de CONI, que raptaron a 139 chicas, pues en esa misión estoy yo ahora. Nosotras tenemos una escuela de secundaria y hay también 2 escuelas de primaria que son del gobierno, pero que empezamos nosotras hace muchísimos años, hace unos 60. Después hay un centro de salud, hay un seminario también, o sea, donde vamos se hace como una pequeña ciudad donde surgen pues instituciones. ¿Cómo es Uganda? ¿Cómo es la zona donde están? ¿Cómo es la geografía? La zona donde estoy yo es muy rica en agricultura. Hay dos épocas donde se puede sembrar y recoger, ¿no? Y después es una zona rural, la gente es pobre, solamente hay una minoría de gente profesional, maestros o enfermeros o así, pero la mayoría de la gente vive de lo que cosecha en los campos. ¿Y la mujer ugandesa? Pues la mujer ugandesa es muy valiente, Las del sur son un poco más sumisas, pero en el norte donde yo estoy es gente muy valiente, luchan, bastantes son políticas y tienen pues cuando tienen una formación buena, hacen bastante por el pueblo. Porque son el soporte familiar también. Sí, allí. Bueno, también los hombres ahora hacen algo, sí. Pero bueno, ahora hacen algo. Sí, pero sí, son ellas las que llevan adelante la casa. Sor-Prado, aunque está ahora destinada en Madrid, dedicada a la animación misionera, sin embargo, ha tenido también experiencias. La primera de ellas en Chad. Sí. Chad es un lugar complejo, ¿no? Digamos que no es de lo más fácil, sí, sí, es un país difícil. Allí estuve 14 años. ¿Allí tienen un hospital? Sí, está el hospital de Bebeya, que es muy conocido en la zona del sur del país, sí. ¿Y de Chad se marchó a la República Centroafricana? Primero llegué a República Centroafricana. Y después de estar unos meses allí, me destinaron al Chad porque era el momento que había terminado la guerra,
las comunidades estaban muy desestructuradas y me marché al Chad. Y luego después del Chad, después de unos años allí, estuve un tiempo en Italia con nuestras hermanas mayores y de allí pasé al Congo. Congo, República Democrática del Congo. ¿El Chad le impactó? ¿Qué es lo que se encontró al llegar allí? ¿Qué le sorprendió más? Bueno, había muchas cosas, en ese momento muchas cosas que me llamaban muchísimo la atención. Pero una era en el tiempo, en el periodo en el que la comida se termina y la siembra nueva no ha salido todavía, y me impresionaba muchísimo cómo la gente adelgazaba en ese tiempo por falta de Vamos alimento. a hacer un breve receso en nuestro diálogo con Sor Encarna y Sor Prado y enseguida estamos con ustedes. Le vamos a dedicar el tema que viene ahora a Sor Encarna porque es de su tierra de adopción. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dedicando nuestro programa a una congregación dedicada a la misión, las misioneras combonianas. Estamos hablando con Sor María del Prado y Sor Encarna y tenemos comunicación con una tercera invitada. Se trata de Sor Benjamine Kimala, que es originaria del Chad, pero que actualmente desarrolla su misión en Perú, concretamente en la ciudad de Lima, en la capital. Es impresionante porque de una tierra de misión se marcha a otro país para llevar la palabra de Dios. Buenas tardes, Sor Benjamina, y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Radio Raíces, por la invitación de compartir con ustedes esta mañana, aquí en el Perú es en la mañana y allá en la tarde. Sor Benjamina, usted es originaria del Chad y supongo que sería allí donde se encontró con esta congregación, con el carisma de las misioneras combonianas. Sí, yo soy del Chad y conocí a las combonianas, ¿no? Justamente en este momento a través de los combonianos, ¿no? Cuando yo buscaba dónde servir el Señor, qué el Señor quería de mí. Y a través de los padres combonianos que estaban en mi parroquia pude ponerme en contacto con las hermanas, porque aquel tiempo no estaban las hermanas en mi ciudad. Y descubrí el carisma de Comboni, ¿no? Que decía salvar a África con África. Y usted se ha marchado a salvar América. Así es, salvar África con África, siempre de Comboni y ahora África que salva América. ¿Y qué le sorprendió cuando llegó? Porque el primer sitio donde ha ido usted es Lima, de América Latina. Yo llegué primero a Ecuador, ahí tenemos la casa provincial, manera para aclimatarme también, ¿no? La primera vez que vengo a América Latina, pues estuve en Ecuador unos meses y después ya me destinaron al Perú. Desde 2017 que estoy aquí en el Perú. ¿Y qué es lo que más le sorprendió al llegar a América Latina con respecto a su país de origen, al Chad? Me sorprendió mucho al llegar, primero solo al ver la ambientación aquí muy verde cuando llegué, y veía también la montaña, ¿no? Porque llegué a Quito, ¿no? Me impresionó muchísimo el cambio grande entre Chad y América Latina, hablando de Quito precisamente, ¿no? Ecuador. Y ver también otra cultura, aunque yo estuve en España, que hablaba español, pero al llegar aquí había cosas que no eran el mismo, ¿no? Aunque el mismo español se habla, pero había muchas diferencias, ¿no? Entonces, mucho impacto en la relación con la gente, el compromiso también en la iglesia. Ahora usted está en Lima. Ahora mismo estoy en Lima. Llegué a Lima
en el tiempo que había huaico, mucha situación de tristeza cuando llegué aquí en Lima. Pero actualmente me encuentro en una misión en el sur de Lima, que en zona afrodescendiente, en el Carmen, provincia de Chincha. ¿Y qué trabajo realiza usted allí? Sí. Mi trabajo principal aquí en esta misión, intento trabajar con adolescentes y jóvenes. Es un poco la prevención de la trata de personas. Lo que intento trabajar temas de derechos humanos, ¿no? Enfocado más bien en la prevención de la trata de personas, en menores, en los jóvenes. Pero con el tiempo he ido descubriendo que ese trabajo no se puede limitar solo a los adolescentes y los jóvenes, sino también tocar las causas estructurales que llevan a esta situación. Y ahí voy, y también un grupo de adolescencia misionera. A través de este grupo también puedo ir sensibilizando a los menores y sus familias. Hay muchos casos de trata de jóvenes en Perú. Sí, hay muchos casos de trata de personas en el Perú. Con el tiempo, ¿no? Antes no se visibilizaba mucho, ¿no? Y según vamos trabajando y sensibilizando, hay mucha gente ya que se han dado cuenta y denuncian, aunque falta mucho, ¿no? Hay gente que no denuncian por el miedo, ¿no? Por el miedo. Otros no denuncian también por amenazas que viven, pero la gente cada vez más denuncian, ¿no? Y otros que siguen cayendo, hay gente que sigue cayendo en esta red de trata de personas. Y sigue habiendo, sobre todo en los alrededores de Lima, esas situaciones de violencia que se producían hace unos años. Sí, pues son situaciones de violencia tanto en la familia como en la sociedad, ¿no? Pero lo que causa esto de violencia y también la desigualdad social y económica, ¿no? Que hay, el trabajo informal. Y sabemos bien que en las grandes ciudades pasan esas cosas, a veces no se ve, como hay una gran aglomeración de personas, entonces es invisible, no se ve, pero los que trabajamos ese tema nos damos cuenta, ¿no? Donde hay más gente explotada. Y aquí en el Perú se ha visibilizado que las grandes ciudades, Lima es una de las ciudades, aunque se habla de Madre de Dios, que está más en la selva, ¿no? Pero Lima como capital tiene muchísima situación de explotación, ¿no? Y de víctimas también que han denunciado. Sor Benjamina, para terminar, le voy a hacer una pregunta que se la debería hacer a Sor Prado, pero bueno, se la haré también luego a ella. ¿Qué le diría usted a alguna joven que nos esté escuchando, o menos joven, que tenga alguna inquietud de entrega a los demás? ¿Cómo le animaría que se acercara al carisma de las misioneras combonianas? Muy bien, como estamos en un mundo globalizado y ahora una joven no puede decir que yo quiero servir al Señor, no sé por dónde, ¿no? Tenemos Facebook, puede entrar en las páginas de las hermanas combonianas, solo ponen misioneras combonianas, ahí en internet sale y puede tener contacto. Pero otro contacto también tenemos hermanas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Más que el contacto, yo lo que le pediría es, ¿qué es lo que a usted le animó a dar este paso que puede servir también a otras personas que no lo tienen claro? Sí, lo que me animó es que, sí, Daniel Comboni, que a su tiempo, ¿no?, dio su vida por Cristo a través de los que más necesitaban a su tiempo, los africanos. Hoy día aún hay más necesidad, que los jóvenes se animen. De verdad, la misión es amplia, ardua y necesita más manos. Cristo necesita de nuestras manos, nuestras bocas, para ir llevando su palabra, ¿no? Entonces yo animo a los jóvenes que no tengan miedo. Servir a Cristo de verdad es una alegría muy grande, muy, muy grande. Y yo no sé, lo que hago no recompensa la llamada que he recibido, ¿no? Pero en mi fragilidad, mi pequeñez, sigo anunciando a Cristo en lo poco. Así que los jóvenes no tengan miedo de servir al Señor, no tengan miedo. Sor Benjamina Quimala, misionera comboniana en Perú, le agradecemos muchísimo el tiempo que ha transcurrido con nosotros. Ha sido una delicia poder escucharla y bueno, rezamos por que su misión la lleve el Señor hasta donde Él considere.
Muchísimas gracias y un saludo cordial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me cansé de tus caprichos, de querer que siempre el cielo resplandezca del color que quieres tú. Me cansé que mis detalles nunca tengan el efecto de lograr sublimizar tu corazón. Y ahora ves, estoy herido, queriendo encontrar olvido. Y antes de pecar te pido por favor, porque te quiero, mujer, mejor me alejo de ti. Yo te amo. Ríndete al amor, date cuenta que como con este amor nadie te va a querer. Ríndete al amor, date cuenta que como con este amor nadie te va a querer. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite la tarde de los sábados. Hoy estamos dedicando nuestro programa a una congregación dedicada a la misión, las misioneras combonianas. Estamos dialogando los estudios de Radio María con Sor María del Prado y Sor Encarna Cámara, y hemos contactado telefónicamente con Sor Benjamina Quimala en Perú. Ahora nos vamos a la otra punta del planeta para hablar con nuestra siguiente invitada. Se trata de Sor Beatriz Galán, una madrileña que desarrolla su misión en Sri Lanka. Sor Beatriz, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Raíces. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los radioyentes de Radio María. Y a sus dos hermanas que están aquí con nosotros, Prado y Encarna. Sí, con mucho cariño, especialmente para ellas. Usted está en Talahuaquele, pero yo le confieso que lo he mirado en el mapa y no lo he encontrado. Más o menos por dónde está dentro de Sri Lanka. Pues está justo en el corazón de la isla. En el Estamos centro. en la provincia central, en la zona de las plantaciones de té, en las montañas. Ahí mismo es una ciudad pequeñita, una aldea, podríamos decir. Y ahí estamos, una pequeña comunidad de 5 hermanas al momento. Parece la ONU porque cada una somos de un país diferente y pues compartiendo la vida con el pueblo tamil. Sor Beatriz, ¿cómo se encuentra usted con el carisma comboniano? Pues mire, la culpable está ahí con usted. Estaba trabajando en el Colegio de los Venecianos en Madrid como profesora y Sor Encarna vino a hacer animación misionera en el colegio. Y yo había tenido antes una experiencia de misión con las salesianas que me había dejado bastante inquieta y no sabía qué es lo que el Señor me estaba pidiendo. Cuando escuché a Sor Encarna hablar de su vocación misionera, de su experiencia en Uganda, de un compromiso por el Señor para toda la vida y del carisma de Comboni, creyendo en la fuerza de los africanos para ser los propios evangelizadores de su vida, pues aquello me cuadró y a partir de ahí ya se fueron poniendo todas las cosas en cadena. Una compañera mía era sobrina de una comboniana, me dejó un libro, lo leí y ya a partir de ahí, bueno, las busqué y hasta el día de hoy. Bueno, tengo que confesarle que Sor Encarna se emociona al oírla. Es que le debo mucho a esa hermana, que hizo una visita que probablemente ni ella ni yo estábamos esperando, pero el Señor se valió para ayudarme a encontrar la vocación a través de ella. Así que estoy muy agradecida a Sor Encarna. ¿Y por qué Sri Lanka? ¿Cómo surgió el ir a la misión allí? Pues
Mire, como le he dicho antes, nosotras no elegimos. Cuando yo terminé mi formación, yo hice mis 2 últimos años de formación en Ecuador, y en ese momento tenemos que escribir una carta pidiendo. Y pedir es un poco inútil porque tú pides y luego te mandan donde la congregación necesita. Entonces, en mi mente en aquel momento estaba Mozambique, que había hecho una experiencia allí, y República Centroafricana, que en aquellos momentos estaba en una situación verdaderamente difícil. Y me destinaron a Egipto, que no estaba para nada en mi plan. Y yo creo que tampoco está en el plan de Dios, porque cuando fui a estudiar a Glasgow para el inglés, la congregación repensó, había necesidad en Sri Lanka, y bueno, pues por mi perfil, yo soy maestra, pues me mandaron aquí, que trabajamos en una obra educativa, y también porque había demostrado cierta tendencia hacia los países donde los cristianos son minoría. Entonces, bueno, pues cuadraron y aquí estoy, aquí llevo 5 años y cada día le doy gracias a Dios por esta misión que es tan diferente de nuestro contexto comboniano y que a la misma vez pues tiene tanto de nuestro carisma. Ser cristiano en Sri Lanka no es fácil, ¿no? La situación es compleja porque aunque es un país que ha sido muy puntero turísticamente, ahora estamos viviendo pues una situación muy difícil a nivel político y a nivel económico y a nivel también religioso. A partir de los atentados del 2019, pues también la situación se ha vuelto, no de persecución, porque en ningún momento hemos vivido una persecución directa como se puedan vivir en otros países, pero sí una situación más de replegamiento de la comunidad cristiana y bueno, pues acostumbrados a vivir en una Europa culturalmente, tradicionalmente pues cristiana, en una España católica, de pronto aterrizar aquí y vivir en minoría, pues se convierte en un bello reto cotidiano. ¿Cómo es la gente con la que usted trabaja allí? ¿Cómo son los naturales de esta zona, de este Talahuaquele? Talahuaquele. Pues es una zona rural, de montaña, de gente que vive del té, en todas las facetas, desde la recolección hasta el procesado, hasta la exportación. Entonces es gente sencilla, la mayoría son tamiles, la mayoría que es minoría en el país. Entonces yo siempre hago el paralelo, digo, yo vine como a vivir en una aldea del País Vasco en España, pues en Sri Lanka. Y tamiles que fueron traídos por los ingleses en el siglo XIX como esclavos y todavía, aunque ya tienen una situación de ciudadanía con plenos derechos, entre comillas, pero que todavía tienen pues este sentido de descender de esclavos. Y es uno de nuestros retos como combonianas, como fortalecer a esta población. Son gente acogedora, muy tranquilos, incapaces de decir no. Es otra característica de este pueblo. Da igual lo que pidas, aunque sea no te van a decir nunca no. Entonces también hay que aprender a leer para lo bueno y para lo malo. Y una población muy religiosa, muy, muy religiosa. Aquí es una de las cosas que más me llamó la atención cuando aterricé. No hay gente que no crea. Hay budistas, los tamiles son la mayoría hindúes, hay una comunidad católica alrededor de nuestra parroquia bastante grande, hay musulmanes también, pero no hay nadie que no crea. Que viniendo de España, pues del siglo XXI, y una capital como Madrid, me chocó enormemente, ¿no? Y aquí en el colegio, cuando hablo con los chavales y les digo, bueno, pues de donde yo vengo hay gente que no cree. Me miran como diciendo, pero ¿cómo es posible que haya gente que no crea? Les parecerán extraterrestres, ¿no? Sí, es algo que no se concibe, porque además la religiosidad, la espiritualidad marca toda la vida de este pueblo. O sea, desde los comerciantes cuando empiezan su trabajo, empiezan incensando los productos que van a vender y rezando, hasta la tarde cuando terminan las familias cristianas rezando el rosario, o los budistas con la ofrenda floral. O sea, todo, la religiosidad y la oración impregna la vida cotidiana. Entonces, que alguien no crea es algo que no se concibe. ¿Qué ha cambiado Sri Lanka en Sor Beatriz Galán a lo largo de estos años de misión?
Pues me ha cambiado mucho. Este pueblo me ha enseñado a ser misionera. No sé si todavía lo sé, pero lo que soy, pues me ha moldado esta gente. Me ha enseñado a desarrollar la paciencia y a vivir a un ritmo más lento, más natural, y me ha enseñado mucho a valorar la familia. No es que cuando llegué aquí no la valorara, pero en el pueblo srilanqués la familia tiene un rol fundamental. Todavía son quienes deciden los estudios de los hijos, la pareja que va a tener, que toman las decisiones fundamentales de la vida, ¿no? Y pues un joven no se plantea saltarse la opinión de sus padres. Y pues quizá por experiencia personal yo he sido un poco rebelde en ese sentido, y también he hecho un proceso porque a nivel familiar pues también hemos tenido algunas dificultades durante estos años. Entonces este pueblo me ha hecho valorar mucho más la familia como el núcleo donde se cuida la vida, donde se gesta, donde se le da alas para que después pues pueda seguir, y donde nuestros padres, pues mi madre, por ejemplo, ahí que está en Madrid ahora probablemente escuchando, pues donde este vínculo se sigue manteniendo, ¿no? A pesar de la distancia. En este pueblo de srilanqués también hay muchos migrantes, sobre todo en esta zona hay mucha gente que está ahora en el Medio Oriente. Y a pesar de la distancia, este lazo familiar sigue siendo fortísimo. Entonces, me han ayudado a desarrollarlo mucho. Y luego, fundamentalmente, también la tolerancia y la convivencia con las otras religiones y la apertura al misterio de Dios que trasciende por los límites de lo que nuestra cabeza y nuestra experiencia de vida puede atesorar. La última pregunta quiero que se la haga Sor Encarna. ¿Hay algo que Sor Beatriz se ha dejado en el tintero que merezca la pena que nos cuente? Bueno, ella es reservada, Beatriz es reservada, pero pienso que en esencia ha dicho todo, sí. O sea, no hay nada más que yo pienso que sí ha hecho un buen resumen de su vida. Sor Beatriz Galán, misionera en Sri Lanka de las misioneras combonianas, ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros esta tarde en Raíces. Muchas gracias, Ángel. Y recen por nosotros, que estamos pasando ahora una situación compleja en el país, de cierta violencia, de mucha escasez, así que téngannos presente en su mente y en su corazón, y en la oración de tantos oyentes de Radio María. Lo haremos, y además le vamos a poner una música de la tierra donde usted está. Muchísimas gracias. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Estamos dialogando en los estudios de Radio María en Madrid con Sor María del Prado y Sor Encarna Cámara. Sor Encarna está en Uganda, Sor Prado ha estado en el Chad, la República Centroafricana y la República del Congo. Allí, aparte de llevar la palabra de Dios, también se involucran en obras sociales de atención para paliar la necesidad que todas estas personas tienen. ¿Cómo se sostiene estas obras sociales? Yo creo que, como dice Santiago, en la carta de Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. O sea, nuestra misión es lo que el pueblo necesita. Y aparte de anunciar el Evangelio, sobre todo con nuestra vida, tenemos que ayudar al pueblo. Yo creo que si yo no tuviese medios económicos
para ayudar las necesidades de la gente, no creo que me quedaría ahí, porque es muy duro ver a la gente sufrir y no poder ayudar. Entonces, en este momento creo que es bueno, porque yo sé que Radio María la escucha toda España, y dar las gracias a toda la gente que nos ayuda. Y a vosotros también, que hacéis que lleguen nuestras voces a toda España. Y entonces quería explicar un momentín cómo nos mantenemos. Algunas de nosotras trabajamos en escuelas. Si es del gobierno, pues se nos paga un salario. O si trabajamos en un centro de salud, pues un salario mínimo. Con eso vivimos. Pero otras muchas trabajamos simplemente ayudando a la gente en las parroquias, etcétera, pero vivimos de lo que gana la hermana o las dos hermanas. Hacemos obras, lógicamente, en Uganda. Las escuelas empezaron con nosotras también, con los padres blancos. Hacer una escuela es mucho dinero. Hacer un pozo de agua es mucho dinero. Un centro de salud es mucho dinero. Y ese dinero nos llega, hacemos algún proyecto y nos llega a través de las ONGs. Por ejemplo, donde yo estoy ahora, en la misión de Aboque, en la diócesis de Lira, quienes nos están ayudando mucho en las ONGs son África Directo y también el Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal para las obras religiosas, digamos, de parroquia, etcétera. Es un proyecto que son millones, son pues muchos miles de euros, y lógicamente no se puede hacer con lo poco que a lo mejor tenemos. Pero aparte de los proyectos de escuelas, como ya he dicho antes, tenemos nosotros una secundaria y primarias, que todo lo hemos hecho nosotras. Es obra de España, de los cristianos y no cristianos de España. Aparte de esas necesidades grandes, tenemos necesidades a las que no se pueden cerrar los ojos, porque la Iglesia dice que una de las columnas de la Iglesia es la caridad. Entonces, que llega una persona que se ha caído, se ha roto la cadera y no tiene dinero para ir al médico, para pagar el transporte, o niños que no tienen para ir a la escuela, que cuesta muy poco, a lo mejor 10 euros todo el año, pero no tienen ese dinero. Y cosas de este estilo, o unas ancianas que viven y que a lo mejor la paja de la cabaña se ha estropeado y les llueve dentro. Para eso nosotros necesitamos dinero que no viene de las ONGs, porque las ONGs te ayudan, tienes que dar un informe detallado con fotos, etcétera, y no puedes poner la caridad. Eso va a lo que has pedido. Pero la gente nos da dinero aparte. Hay gente que se priva de cosas en casa y 5 euros, 10 euros, poco dinero cada mes, es lo que hace que nosotros llevemos adelante esa gran obra de pagar matrículas escolares, de ayudar a ancianos, gente que está enferma, y a toda esa gente yo quiero darle las gracias hoy, porque es gracias a ellos que nosotros estamos allí, en misión. Sor Prado, nuestros oyentes, ¿cómo pueden conocer la obra de las misioneras combonianas? ¿Hay una página web donde se pueden dirigir? Sí, hay una página oficial a nivel de la congregación, está en italiano, comboniane.org, pero luego también está misionerascombonianas.org, es la página que remite a lo que se hace en América, pero está en español, y bueno, al ser combonianas, eso no importa, ¿no? Y luego también aquí en España tenemos un blog, Misioneras Combonianas de Madrid, blogspot.com. Pues Facebook, Twitter, todo eso. Sor Prado y Sor Encarna, ha sido un verdadero placer tenerlas hoy aquí en Raíces. Y muchas gracias. Invitamos a todos nuestros oyentes a rezar por su misión. Gracias. Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos dedicado nuestro programa a las misioneras combonianas, que celebran el 150 aniversario de su constitución. Hemos tenido con nosotros a Sor María del Prado Fernández y a Sor Encarna Cámara Liébana, y hemos contactado telefónicamente con Sor Benjamín Kimala desde Perú y Sor Beatriz Galán desde Sri Lanka. Nos despedimos de nuestras invitadas agradeciéndoles su presencia en Raíces, y también de todos ustedes, hasta que dentro de 15 días podamos venir a desarrollar una nueva propuesta. Les recordamos que pueden encontrarnos en el correo raíces@radiomaria.es y en el podcast de Radio María.
Solo nos queda desearles que pasen una feliz quincena y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos, quédense con Radio María, porque lo mejor viene ahora, lo mejor no se hace esperar y se llama Buscadores de la Verdad. Que Dios les bendiga. Top of your head, yeah. Baby, lay down, can you handle that high? Can you handle your